Bueno, buenos días para todos. A nosotros nos tocó la diferencia entre la fonética y la fonología y de ahí desprenden varias preguntas sobre si es importante diferenciar entre la fonética y la fonología. Y bueno, sí es importante diferenciar entre ellas porque aunque las dos eh, estudian y analizan los sonidos del habla, cada una lo hace de un enfoque diferente. La fonética es la parte física, la que se encarga de definir el sonido de la palabra, y la fonología es lo que nosotros logramos entender. Si una persona a mí me dice, pronuncia la palabra perro, mi mente enseguida dice que es un animal mamífero, y que pues representa pues, ese animal, ese perro. ¿Sí me entiende? Lo mismo como lo dije en un ejemplo pasado, lo que nosotros hablamos, el carro, ya sabemos que es un vehículo de movimiento, bueno, sí, es un vehículo y eso es lo que la mente nos representa a lo que escuchamos ese sonido. Hay dos preguntas acá que dice que es posible que un sonido tenga una representación fonética y fonológica diferente. ¿Y qué implicaciones tiene esto en el estudio del lenguaje? Bueno, sí, un sonido puede tener distintas manifestaciones fonéticas y continuar siendo el mismo fonema desde la óptica de la fonología. Esto sucede porque dependiendo de la región o del acento, las personas pueden pronunciar una palabra de forma diferente sin que el significado se modifique o cambie. El entendimiento de esta distinción posibilita el análisis de la realidad física del hablante y de los procesos mentales que permiten la comunicación. Si estamos por lo menos en la costa, no todos los costeños tenemos la misma entonación. Cada uno tiene un acento diferente, sin embargo, logramos entendernos. Ya, y si de pronto nos damos cuenta, países como Argentina, como España, nosotros tenemos el mismo idioma, pero los dialectos son diferentes. Sin embargo, aquí podría ocurrir algo en el significado de algunas palabras que de pronto para acá tenga un conocimiento, pero ya eso vendría siendo otra cosa. Lo que quiero justificar o lo que quiero significar es que a pesar de que haya en algunas palabras acentos diferentes, pues la terminología sigue siendo la misma. Por último, nos dice que si un idioma cambia en términos fonéticos, ¿cómo podría afectar esto a su fonología? La manera que los sonidos se organizan dentro de un sistema de una lengua puede verse afectado por las alteraciones en la pronunciación. Por lo tanto, un cambio fonético puede dar lugar a cambios de los niveles de la fonología. Analizar estos procesos permite entender que la evolución de la lengua y la transformación de los modos de comunicación con el paso del tiempo. Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando las primeras tres preguntas del primer trabajo. Pues ahorita nos estaríamos viendo en un segundo video. Hola a todos, mi nombre es César Montes. Por medio de este video les voy a hablar sobre cómo se relaciona la fonética articulatoria, la fonética acústica y la fonética perceptiva en el proceso de producción y percepción del habla. Bueno, estas tres ramas de la fonética están estrechamente conectadas, ya que trabajan juntas para que la comunicación sea posible. Primero, la fonética articulatoria estudia cómo los órganos del habla, como la lengua, los labios y las cuerdas vocales, produzcan los sonidos. Luego, la fonética acústica
analiza las características físicas de esos sonidos, es decir, las ondas sonoras que viajan por el aire. Finalmente, la fonética perceptiva se encarga de estudiar cómo el oyente recibe o procesa e interpreta ese sonido para comprender el mensaje. En otras palabras, podemos decir que el sonido se crea mediante la articulación y se transmite como una señal acústica y es interpretada por el sistema auditivo y el cerebro de quien escucha, o sea, de la persona que escucha. Ahora bien, ¿qué sucede si la persona tiene una alteración en la articulación del sonido? En ese caso, la producción del sonido puede verse afectada, generando cambios en las características acústicas. Como consecuencia, el oyente puede tener dificultades para identificar correctamente las palabras y comprender el mensaje. Esto demuestra que un cambio en una de estas etapas afecta de manera directa en las demás. Por último, surge una pregunta interesante. ¿Qué es más importante? ¿Los aspectos perceptivos o los aspectos acústicos? Bueno, toca reconocer que en muchos casos sí, para reconocer palabras, los aspectos perceptivos son más importantes, ya que por medio de él se tiene la experiencia del contexto, de conocimientos previos. Cuando algunos sonidos no se perciben con claridad, podemos entenderlo. Ahora, sin embargo, esto no significa que la acústica deje de ser importante, ya que por una buena calidad sonora se facilita la comprensión y hace más efectiva la comunicación. En conclusión, la fonética articulatoria, acústica, perceptiva forman un proceso continuo e inseparables que permiten que los seres humanos produzcan, transmitan y comprendan el lenguaje hablado. Bueno, aquí está mi intervención. Muchas gracias. Los dejo ahorita con mi compañero. Bueno, y le seguirá ampliando estos saberes. Gracias. Muchas gracias compañero por su intervención. Otra de las preguntas es, ¿cómo afectaría una alteración en una parte del aparato fonador, como las cuerdas vocales o la lengua, a la producción del habla? Bueno, cuando existe una alteración en el aparato fonador, la producción del habla se ve afectada directamente, al igual que la calidad de la voz, la articulación de los sonidos y la fluidez del hablar. El proceso de producción del habla es complicado y requiere una coordinación entre los sistemas respiratorio, articulatorio y fonatorio. Otra de la pregunta es, si una persona tiene un daño en la cavidad nasal, ¿cómo podría esto modificar una producción de sonidos nasales? Bueno, consideramos que sí, porque cuando sufrimos un resfriado, nuestra entonación cambia porque se altera. La resonancia articulatoria del conducto nasal, si se produce un daño nasal, los fonemas M, N y ñ sonarían distorsionados. Y esto cambia también al momento de nosotros hacer cualquier sonido o decir cualquier palabra con esos fonemas. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible que una persona logre producir ciertos sonidos sin la intervención total de una parte del aparato fonador, como la lengua o los labios? Teniendo en cuenta que el aparato fonador del ser humano cuenta con una habilidad para adaptarse y afirmaríamos que sí se puede, aunque las articulaciones activos como la lengua y los labios
son los que principalmente moldean el tacto vocal para generar los fonemas de una lengua. Hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo pueden estos conceptos fonéticos ayudarnos a comprender mejor las variaciones del habla en diferentes contextos sociales y culturales? Los conceptos fonéticos pueden ayudarnos a comprender las variaciones del habla porque analizan los sonidos del lenguaje en distintos contextos culturales y sociales. Las variables como la edad, el entorno social, la educación y la región geográfica inciden en la forma que se pronuncian los sonidos. Mediante la fonética es posible reconocer y describir esta diferencia no como errores, sino como características propias de los hablantes que comparten una misma lengua, así como normas y reglas de comunicación. De esta manera se facilita una mejor comprensión de la diversidad lingüística y se reconoce la riqueza cultural que se muestra en distintas formas de hablar. Gracias.